pueblo Él vendrá, reinaremos con Jesús por siempre. Queremos darle una bienvenida a los hermanos que han estado con nosotros, que están esta noche aquí y a través del Facebook. Esperamos que el tema de esta noche pueda hacerle mucha bendición para cada uno de nosotros. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, hemos ya entrado en unas profecías un poquito más profundas. Siempre me gusta aclarar lo que voy a aclarar ahora, siempre me gusta decirlo. Y es que queremos recordar que hay unos puntos que son muy sensitivos que vamos a tocar, pero que de ninguna manera es un insulto, es un juicio, o estamos señalando o hablando mal de ninguna iglesia o de ninguna persona que pertenezca a ninguna denominación. Estamos expresando y explicando lo que la profecía en la palabra de Dios nos deja sobre los eventos finales y cómo hay diferentes iglesias o diferentes personas o instituciones o gobiernos que han estado involucrados en el cumplimiento de esta profecía, y pues lo llevamos con mucho respeto y no es para señalar o juzgar a nadie. También queremos recordarles que vamos a estar mañana una vez más desde las 7 de la noche y de manera a través del Zoom y el Facebook, y el viernes estaremos una vez más. El jueves no tendremos reunión, pero el viernes estaremos una vez más a través del Zoom y el Facebook, y entonces el sábado estaremos de manera presencial en la Iglesia Adventista de Tres Ángeles en Lares. El día de anoche, el tema de anoche, hablamos acerca del Cordero Inmolado y los 7 sellos. Vimos cómo Juan tuvo la oportunidad de entrar en el lugar santísimo del santuario celestial, y Dios, allí había un libro donde estaba toda la historia de la raza humana y lo que iba a ocurrir con la iglesia a través de la historia desde el tiempo en que Cristo subió hasta la segunda venida de Jesucristo. Y estaba todo puesto a través de 7 sellos. Juan estuvo preocupado porque no había nadie que pudiera ser digno de desatar esos sellos, pero vimos que el Cordero, primero el león de la tribu de Judá, que también se identificó como el Cordero Inmolado, y es nuestro Salvador Jesucristo, sí es digno, venció para poder abrir esos sellos. Así que gloria a Dios, pudimos ver cómo esos sellos nos llevaban diferentes eventos que iban a ocurrir con la iglesia y que eran eventos que estaban directamente relacionados, o era una profecía paralela con las 7 iglesias. Vimos que eran diferentes etapas. Ahora, hablamos de algo que ocurre antes de que se culmine el 6º sello y se cumpla el 7º sello. El 7º sello hablamos que es el retorno de Cristo Jesús en gloria y en poder para venir a buscarnos y poder ir a estar con Él eternamente. Pero antes de que ocurriera eso, en el 6º sello se habla acerca de cómo los montes iban a estar, se iban a estremecer, las islas se iban a remover, la gente iba a estar huyendo y tratando de esconderse por el temor de lo que estaba ocurriendo, y se hizo una pregunta. La pregunta la vamos a tocar hoy para continuar en el tema de esta noche. Así que para comenzar, les voy a invitar una vez más a inclinar sus rostros, cerrar los ojos para pedir la bendición de Dios y comenzar el tema de esta noche. Voy a correr aquí la presentación para que entonces tengamos la oración. Oramos. Querido Padre que está en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das una vez más de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Queremos pedir, Señor, que tú perdones nuestros pecados, que tu Santo Espíritu nos dé la luz necesaria, la sabiduría para poder conocer, entender estas verdades que tú nos estás presentando en tu palabra. Queremos pedirte una bendición por cada persona que está conectada, por aquellos que están haciendo sus preparativos para poder conectarse. También derrama tu bendición con ellos. Sobre ellos, Padre. Y aquellos que por alguna razón no han podido conectarse, no se pueden conectar, también alcánzalo con tu misericordia, Padre, que ellos puedan sentir tu presencia con ellos. Señor, te quiero pedir una bendición por el pastor y su familia, por cada líder de la iglesia, por cada persona conectada, pero en especial yo te quiero pedir, Padre, que tú toques mi mente y mis labios. No permitas que diga o haga algo que pueda ofenderte,
sino que te pido, Padre, que tu Santo Espíritu filtre todo lo que yo voy a decir para que tu nombre sea exaltado y todos nosotros seamos edificados con tu palabra. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Continúa con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mencionamos que el tema de esta noche es el sello del Dios viviente. Y como estaba mencionando ahorita, nos quedamos en esta pregunta en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse firme después de que todo esto se empiece a destruir y por el momento en que Jesús va a regresar? ¿Quién va a mantenerse firme? ¿Quién va a mantenerse en pie? Es interesante, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay un detalle bien interesante. Esta pregunta se hace al final del capítulo 6 de Apocalipsis. Luego, se abre el séptimo sello en el capítulo 8. En el capítulo 7 hay una pausa. Hay una pausa que no es, que sí es una secuencia, pero ¿qué es lo que ocurre? Se abre el sello en el capítulo 8, porque en el capítulo 7 se contesta esta pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es un número que siempre se ha hablado, un número muy interesante, que es 144,000. Lo vamos a ver en la palabra de Dios y vamos a ver quién es ese grupo y por qué es tan importante, si es literal, si no es literal, si es el número de quienes se van a salvar. Hay muchas teorías acerca de ese número y de quiénes son esas personas. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1, comienza a hablar acerca de esas personas que se van a mantener firmes en el momento de la segunda venida de Jesucristo. Dice el versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Punto interesante. Cada vez que habla acerca de los 4 ángulos de la tierra, lo que está hablando acerca de que lo que vamos a ver tiene un efecto mundial, un efecto global. Lo van a ver, lo va a sentir, va a afectar de alguna manera todo el globo terráqueo, ¿ok? No es una sección o una parte, no es una porción de la tierra, sino que esto que vamos a ver es un evento mundial. Dice que los 4 ángeles estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Entonces mira lo que decía, que detenían los 4 vientos de la tierra. Importante también, estos vientos no son lo que nosotros conocemos como vientos regulares. Recordemos que estamos hablando de profecía y que estos son símbolos. El viento siempre va a simbolizar o guerras o eventos de calamidades fuertes en el que el mundo va a ser estremecido. Guerra, conflictos, ese tipo de cosas que afecta al mundo entero. Y es interesante que estos ángeles estaban deteniendo esos vientos. Ahora mira lo que dice: para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, mira lo que dice el versículo 2 y versículo 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Por qué dice que viene de donde sale el sol? Esto es muy importante. El sol sale por el oriente y la palabra de Dios nos dice quién es el que viene por el oriente. Siempre hay una relación con la presencia o el lugar donde se encuentra Dios. Si se fijan en el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículos 2 y 4 al 5, dice: he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. Y sigue diciendo: y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Versículo 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Fíjense que siempre es al oriente, por donde sale el sol. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 27 y 30, dice Jesús: porque como el relámpago que sale del oriente, una vez más, y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Familia, cada vez que la palabra de Dios en la profecía me está hablando que este ángel viene del oriente, estamos hablando de un ángel que viene de Dios. Es un ángel que fue enviado por Dios con un mensaje específico o con algo en específico. En el libro en el versículo 2 y 3,
Específicamente nos está hablando acerca de un sello. Dice, vi también otro ángel, repito el versículo 2, que subía de donde salió el sol, o sea, que viene de Dios, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar. Y escucha esto lo que le dicen: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Miren qué interesante, familia, que aquí la palabra de Dios me está diciendo que el sello se le iba a poner antes a un grupo de personas en la frente antes de que vinieran las catástrofes o la destrucción total. En otras palabras, familia, de la única forma que iban a ser protegidos ese grupo de personas era con ese sello. Todos los que tuvieran ese sello iban a ser protegidos por Dios. Por eso es que está hablando de que no se debía hacer nada hasta que hubiesen sido sellados todos los que en su frente, todos los siervos de Dios. Ahora, si yo preguntara hoy cuántos desearían recibir ese sello, yo creo que todos levantaríamos la mano y pediríamos a Dios que nos ponga ese sello. Hay algo muy interesante e importante que debemos entender cuando hablamos acerca del sello de Dios y hablamos acerca de todo esto que estamos hablando en esta noche. Y es que hay 3 palabras que, aunque no se parecen, representan lo mismo. En la palabra de Dios se intercambian y se utilizan las 3 palabras para hablar de lo mismo. Esas 3 palabras son sello, señal y marca. Cuando se habla de sello, cuando se habla de señal, cuando se habla de marca en la profecía, están hablando exactamente de lo mismo. Son palabras diferentes, pero son lo mismo. Así que cuando vemos un sello, estamos viendo de que Dios está diciendo, ok, antes de destruir todo, no hagan nada hasta que primero hayamos sellado a mis siervos. Este sello es sumamente importante, familia, porque sin ese sello, ok, me están diciendo que parece que estoy teniendo problemas con la conexión. ¿Alguien está teniendo problemas con la conexión? ¿Me están escuchando bien o se está... Yo te escucho bien. Escuchamos Ok. bien. ¿Se oye bien? Ok. Pues a lo mejor puede ser que la persona está teniendo un problema de conexión. Ok, continuamos. Si acaso ustedes ven que me estoy, que se está cortando la comunicación en confianza, me pueden dejar saber para entonces ver si es un problema de conexión acá. Seguimos. Dios está diciendo, antes de destruir, antes de que vengan las calamidades, antes de que vengan los problemas, necesitamos sellar a este pueblo. ¿Por qué? Porque este sello, familia, es un sello que tiene una doble función muy importante. La primera función es un sello de pertenencia. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice Dios, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte de maldad, todo aquel que invoca a Dios. Familia, Dios está marcando los que le pertenecen a él, alabado sea el nombre de Dios. Dios va a poner un sello sobre aquellos que son de su pertenencia y yo doy gloria a Dios por eso, porque eso me está diciendo a mí, número 1, que le pertenezco a Dios y número 2, familia, importante es que Él quiere lo mejor para mí, amén, y damos gloria a Dios por eso. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros y para que no suframos las consecuencias de lo que va a ocurrir en el tiempo final, Él va a poner ese sello para cada uno de nosotros. Ahora, también hay otra razón y es el sello de protección. Por eso es que le dice a los ángeles que no hagan nada hasta que no sean sellados. En Ezequiel capítulo 9, versículos 4 al 6 dice la palabra de Dios. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Esto fue un momento muy crítico en el cual ya se le había dado una orden al ángel para que destruyera pasara por Jerusalén y destruyera. Ahora mira lo que dice aquí, y ponles una señal en la frente. Fíjense que de la misma manera que se pone una señal o un sello en el libro de Apocalipsis en la frente, en Ezequiel también Dios estaba diciendo lo mismo. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y sigue diciendo, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal o sello, no os acercaréis
y comenzaréis por mi santuario. Familia, esto es sumamente importante en el tiempo final, de la misma forma que ocurrió para el tiempo de Ezequiel, cuando va a ocurrir unas calamidades fuertes, porque ya se va a retirar la protección de Dios, va a derramarse la ira de Dios sobre la tierra. Antes de que eso ocurra, el pueblo de Dios va a ser sellado, y yo doy gloria a Dios por eso, porque eso es un sello de protección. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4, fíjense cómo también abunda de lo que capítulo 7, versículo 3. Y se les mandó que no dañasen a la hierba, a la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Y miren a quiénes solamente, quiénes van a ser protegidos, sino solamente, o quienes van a recibir el daño, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. Así que, familia, es importante, antes de que Cristo venga, antes de que todo esto se acabe, necesitamos ser sellados, familia. Necesitamos recibir ese sello, porque es la respuesta a quién permanecerá en pie. La única forma que podemos mantenernos en pie en la segunda venida de Jesucristo es recibir el sello del viviente. Ahora, la pregunta es, ¿quién nos sella? ¿Quién es el que pone ese sello? La palabra de Dios nos contesta en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es importante que lo entendamos, familia, porque hay personas que entienden que el Espíritu Santo es el sello. Sin embargo, cuando veamos el tema, cuando terminemos de estudiar el tema en esta noche, nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo no es el sello, sino quien sella. El agente sellador de Dios es el Espíritu Santo, alabado sea el nombre de Dios. Quien ejecuta ese sellamiento en el ser humano es el Espíritu Santo. Por eso dice aquí que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dios nos sella y el agente sellador es el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿cuál es ese sello? ¿Y quién es ese sello? La razón por la cual Dios utiliza la palabra sello o marca es una razón muy importante, y es para que nosotros podamos identificar entonces cuál es ese sello. Familia, un sello oficial tiene tres características importantes. Todo sello oficial debe tener esta característica, y cuando Dios está hablando del sello del Dios viviente, está hablando de un sello oficial. El sello, todo sello debe tener estas tres características. Número uno, debe tener el nombre del gobernante. Número dos, debe tener el título o la autoridad de ese gobernante. Y número tres, debe tener el territorio que gobierna. Si nos vamos más o menos a lo que es Puerto Rico, vamos a darnos cuenta que el sello del gobernador de Puerto Rico dice Pedro Pierluisi, honorable Pedro Pierluisi, gobernador. Ahí está el título, está el nombre del título, y luego dice del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En otras palabras, nos vamos a dar cuenta, familia, de que esas tres características se encuentran en el sello. De hecho, amén, amén. Es que estoy leyendo también los comentarios de Facebook. Amén. Así que, familia, necesitamos tener esas tres características, van a estar en el sello, y se ven a través de la historia. Incluso en la palabra de Dios se encuentra esas mismas tres características en diferentes, hablando acerca de diferentes reyes o diferentes reinados. Ahora, hablando del sello del Dios viviente, ¿en qué lugar podemos encontrar estas tres cosas que se encuentran en un sello? Familia, lo vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11, que se encuentra, eso es el cuarto mandamiento, que habla específicamente acerca de la observancia del día de reposo. ¿Qué dice el Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11? Dice lo siguiente: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Ahí se encuentran las tres características. ¿En qué lugar? Bueno, lo primero lo vemos aquí, Jehová, el nombre de Dios. Luego dice su título, tu Dios. Y también cuando habla Jehová hizo los cielos, está hablando de Jehová, el creador. El territorio o el área en el que él gobierna, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay.
Y dice importante que por eso reposó en el séptimo día. Familia, en este mandamiento podemos encontrar las tres características que se encuentran en el sello del Dios viviente. En el tiempo final, familia, va a haber una prueba de fidelidad y de lealtad a Dios y no a las leyes de los hombres, obediencia a Dios y no obediencia a los hombres ni a las tradiciones de los hombres, y esa prueba se va a hacer a través del santo día de reposo, el cuarto mandamiento. Familia, esto no es la primera vez que Dios ha utilizado esta técnica. Lo utilizó una vez en el Éxodo, cuando salieron de Egipto y iban caminando por el desierto. Dios los probó antes de darle los 10 mandamientos. Dios los probó y los probó precisamente con el sábado para ver si le eran fiel a él y se lo obedecían a él. De hecho, él mismo dice que los probó para ver si ellos estaban obedeciendo sus leyes. En el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13, dice lo siguiente: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo Jehová os santifico. Fíjense, familia, que yo soy Jehová que os santifico. Fíjense, familia, que quien nos santifica es Dios. Quien nos santifica es precisamente Dios, pero a través de quién hace ese proceso de santificación, a través del Espíritu Santo. Fíjense la relación que hay del Espíritu Santo con el sábado. El Espíritu Santo nos sella, Él es el agente sellador, Él es el que nos santifica. Pero ¿cuál es la señal de esa santificación? ¿Cuál es esa señal de ser apartado para Dios? Precisamente es el sábado. Dios lo estableció y dice que es una señal por generaciones. En el versículo 17 del capítulo 31 de Éxodo también dice: señales para mí, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y cuando vamos a Ezequiel capítulo 20, versículos 12, 19 al 20, fíjate, Dios es todavía más específico. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Una vez más, es el trabajo del Espíritu Santo haciendo la obra de santificación. La muestra y señal de santificación es la observancia o la obediencia al sábado. Sigue diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponerlos por obra. Esto es interesante porque la palabra precepto y estatutos también se utiliza para hablar acerca de los 10 mandamientos. Y dice: y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, hay un sello del Dios viviente, y ese sello en el tiempo final, esa prueba de fidelidad de aquellos que vamos a estar al final, en el tiempo final, va a ser precisamente los que decidan obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, entre los cuales se encuentra el cuarto mandamiento, que es la observancia del sábado, o obedecer obedecer al hombre, o obedecer las tradiciones, o incluso hasta alguna iglesia que me dice que no debo guardar el sábado. Ahora hay varias preguntas que nos vamos a hacer. La primera pregunta que muchas personas hacen, y que yo estoy seguro que es posible que algunos de ustedes tengan estas preguntas. La primera pregunta que mucha gente se hace es: pero ven acá, Ramón, el sábado no era un asunto para los judíos solamente, porque hasta lo que yo sé, solamente los judíos guardan los sábados. No es un asunto para los cristianos. Dios le dio la libertad a los cristianos para que no tuvieran que guardar los sábados. Bueno, familia, cuando vemos la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3, que fue donde se instituyó el sábado, la observancia del sábado no se instituyó en el Sinaí. Muchas personas entienden que se instituyó en el Sinaí. Cuando leímos ahorita el cuarto mandamiento, dice: acuérdate de guardar el sábado. Si Dios está diciendo de acuérdate de guardar el sábado, no está hablando de algo que instituyó en ese momento. Es algo que ya había instituido y que le estaba diciendo a su pueblo que debían acordarse, guardarlo. ¿Dónde se instituyó? En el Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, nos habla que en el Edén, cuando todavía no había pecado, cuando no se había revelado a la raza humana, ni Satanás había tentado a la raza humana para que pecara, mira lo que dice la palabra de Dios: el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Versículo 3. Entonces
bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que, familia, ya podemos ver que el sábado no es un asunto para los judíos. Aquí no existía un solo judío cuando Dios estableció el sábado. Cuando Dios estableció el sábado, solamente existía la raza humana. Así que esto no es un asunto para los judíos. Otra pregunta es, ¿Jesús guardó el sábado? Sí, hay prueba bíblica de que Jesús guardó el sábado. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 6, también habla de que aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga, y podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 21, entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Así que, familia, el ejemplo que nos dejó nuestro Salvador es que él guardó el sábado. Y hay un versículo que dice claramente que aquel que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos ver a Jesús como nuestro ejemplo. Pero algunas personas dicen, Ramón, lo que pasa es que Jesús era judío. Obviamente Jesús iba a guardar el sábado, pero después que Jesús murió, los discípulos no guardaron el sábado. Así que no tenemos que guardarlo nosotros, familia. Déjenme decirle que eso no es cierto. En la palabra de Dios hay prueba de que los discípulos también guardaron el sábado después que Jesucristo ascendió al cielo y después que murió. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 14, ellos pasaron de Perge y llegaron a Antioquía. Está hablando aquí de los discípulos. Ellos llegaron a Antioquía y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 13, también dice, un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Le predicaron a las mujeres allí, y no estamos hablando de algo que ocurrió en la sinagoga, sino que lo hicieron afuera, hicieron un grupo pequeño, un culto de grupo pequeño fuera de la ciudad. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 1 a 2, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 sábados consecutivos, discutió con ellos. Familia, si Jesús había abolido el sábado en la cruz, si Jesús había dicho que desde aquí en adelante ya no hay que guardar el sábado en la cruz, ¿por qué Pablo estuvo por 3 sábados consecutivos predicando en la sinagoga? No hay razón de ser. Si ya Jesús había abolido el sábado, ya él no tenía que hacerlo, pero los discípulos también nos demuestran que después de que Jesús ascendió al cielo, ellos guardaban el sábado. Y tú me puedes decir, bueno, Ramón, lo que pasa es que los discípulos eran judíos, pero los gentiles que no eran judíos, los gentiles que no guardaban la ley de los israelitas, la ley mosaica o como le quieras llamar, la ley ceremonial, ellos no tenían que guardar el sábado, y por lo tanto nosotros que somos gentiles tampoco necesitamos guardar el sábado. Familia, eso también es erróneo, porque la palabra de Dios nos da pruebas bíblicas de que los gentiles no judíos guardaron también el sábado. En el libro de Hechos también, capítulo 13, versículos 42 al 44, dice la palabra de Dios. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, escucha esto, los gentiles, y los gentiles, para si alguien no conoce este término se le daba a todo aquel que no era judío. Si no era judío, era gentil. Ahora, mira lo interesante, lo que dice aquí. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado le hablaran de estas cosas. Familia, ¿por qué entonces los gentiles solicitaban que los discípulos se quedaran en el próximo sábado para escuchar la palabra de Dios, cuando lo podían hacer el domingo, lo podían hacer el lunes, el martes, el miércoles, si ya eso no era necesario? Pero mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles los persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Y escucha esto. Y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, ya no estamos hablando de judíos, estamos hablando de gentiles, personas que no son del pueblo de Dios histórico, sino que ahora son comprados con la sangre de Cristo Jesús. También guardaban el sábado.
En el libro de Hechos, capítulo 18, versículos 4 al 11, dice: y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Griegos es otro término que usa Pablo para hablar de los gentiles. Para Pablo eran judíos y griegos, pero es lo mismo que hablar de judíos y gentiles. Así que los sábados le predicaba también a los gentiles y se detuvo allí, escucha, 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios, alabado sea el nombre de Dios, y todo esto ocurría los sábados. Así que Jesús guardó los sábados, los discípulos guardaban los sábados, los gentiles guardaban los sábados. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer, en el cielo, eso va a ser, ya no va a tener ningún valor. ¿Por qué necesitamos guardar el sábado si no vamos a guardar el sábado en el cielo, familia? También hay prueba bíblica de que en el cielo vamos a adorar a Dios precisamente en el sábado. En la palabra de Dios, en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 22, dice, quiero que te grabes este versículo, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. Fíjate, familia, que aquí me está hablando precisamente de lo que va a ocurrir en la tierra nueva. Cuando tú y yo vamos a estar, ya hemos sido llevados con Dios al cielo, con Jesús al cielo, y luego estableceremos una tierra nueva aquí en la tierra. Dice que permanecerán para siempre, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y escucha, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, sí nos vamos a reunir los sábados, sí seguiremos guardando el sábado por toda la eternidad. Es un sello que Dios ha puesto para identificar a su pueblo desde ahora hasta el día en que Cristo venga y luego de eso por la eternidad. Entonces, familia, ¿puedo yo guardar cualquier día? Si me dicen, porque esto es un argumento que muchas personas dicen, yo puedo guardar cualquier día, lo importante es que guarde uno. Si yo guardo el domingo, si yo guardo el lunes, si yo guardo el martes, eso no es irrelevante porque lo importante es que yo separe un día para Dios. ¿Es eso bíblico? Bueno, la palabra de Dios me dice que no, que eso no es bíblico. En Génesis capítulo 2, versículo 3, dice claramente que Jehová, que Dios bendijo el sábado y lo santificó. Familia, si Dios bendice un día y lo santifica, el hombre no puede quitarle esa santidad a ese día. El hombre no puede bendecir otra cosa sobre lo que Dios ya bendijo. El hombre no puede santificar algo sobre lo que Dios ya bendijo. Así que familia, no santificó, perdón. Así que familia, no podemos decir que es lo mismo o que es irrelevante si yo guardo cualquier día. La palabra de Dios claramente nos establece que el día que Dios bendijo y santificó fue el séptimo día o el sábado. En el libro de Santiago capítulo 10, versículo Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Así que familia, en la ley de Dios, en el cuarto mandamiento que se encuentra la observancia del sábado, nos deja claro en el Nuevo Testamento que no puedo ofender un solo punto. Yo puedo decir, si yo voy a guardar otro día que no es el sábado, pues entonces yo voy a estar violentando el cuarto mandamiento y la palabra de Dios me dice que si violento uno, me hago culpable de todo. Así que familia, sí es importante que nosotros guardemos el sábado. Pero entonces otro argumento que muchas personas dicen es, pero Ramón, ya Jesús clavó la ley en la cruz. Jesús no vino, Jesús vino para quitar esa carga de la ley. Jesús vino para abolir la ley, no para que estemos en esa esclavitud. Todo lo contrario, familia. Jesús dijo claramente en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra. Escucha, que se frustre una tilde de la ley. En otras palabras, familia, la tierra va a continuar y mientras haya tierra, la ley será eterna. La ley no cambia. La palabra de Dios deja claramente establecido que la ley es tan eterna como su creador. Así que si el mismo Jesús dice que mientras haya cielo y tierra, no se va a cambiar nada. Y fíjense que él habla de una tilde, un cantito pequeñito de la ley. Ni eso se va a cambiar, va a estar exacta como fue escrita con la mano de Dios. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido, ya esto lo coge personal Jesús, no penséis que yo he venido a abolir la ley o a los profetas, no he venido a abolir sino para cumplir, porque de cierto os digo, escucha, antes que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Familia, gloria a Dios, porque ahí podemos ver y Jesús nos dejó claramente con su propia voz, nos dejó
el récord de que él no vino a cambiar la ley, él vino a cumplirla. Y muy importante que mientras existe el cielo y la tierra, la ley permanecerá intacta. Entre eso está el cuarto mandamiento. Algo muy interesante que podemos ver también y que muchas personas han discutido, no, pero es que el Apocalipsis se dio en un domingo. ¿Qué es lo que vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 10? Dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Quiero hacer una pausa aquí, familia, porque yo he escuchado personas que me han dicho específicamente, Ramón, es que el Apocalipsis se dio en domingo, porque cuando tú vas al original, dice Domini, Dies Domini, o sea que es el día de Dios o el día del Señor. Tenemos que hacer una pausa, familia, aquí, porque eso no significa que porque dice Domini es domingo. En la palabra de Dios hay solamente un solo día que se establece como el día del Señor. Un solo día. En toda la Biblia, de los 7 días, hay un día que Dios dice, es mío. En el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13, dice claramente, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, familia, Dios está identificando como su día, el día del Señor, el sábado, y sigue diciendo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni pensando, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha avalado. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, no tenemos por qué pensar que hay otro día que sea de Dios, cuando Dios estableció que hay un día que le pertenece a Él y es el séptimo día. De hecho, Jesús se declaró el Señor del día de reposo. En Marcos capítulo 2, versículo 28 dice Jesús, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que cuando leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, que dice, versículo 10, que dice que estaba en el día del Señor cuando recibió esa visión. Familia, solamente hay un día en la palabra de Dios que se establece y que se nombra como el día del Señor. Ese día es el séptimo día o el sábado. Ese sello del Dios viviente fue lo que recibieron esos 144,000. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 dice lo siguiente, y oí el número de los sellados. Este es el número de aquellos que son sellados. Voy a hacer una pausita aquí porque esto es importante que lo podamos comprender. ¿Quiénes son esos 144,000? Dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Voy a hacer una pausa aquí, familia, porque muchas personas tocan esto de manera literal y no puede ser literal porque, en primer lugar, no existen todas las tribus de Israel. Hoy en día no existen las 12 tribus de Israel. Existe la tribu de Judá y de ahí salen los judíos. Pero fuera de eso, familia, no están las otras tribus para que reciban este sello. Así que no está hablando de una manera literal, sino que está hablando de una manera simbólica. Hablamos también en estos días, y lo van a recibir en el documento que voy a darles el sábado, que el 12 es un símbolo, es un número que representa al pueblo de Dios. 144,000 es 12,000 por 12. O sea que está hablando de una manera amplia, más grande, que no se puede contar a todo el pueblo de Dios. No es un grupito pequeño, es a todo el pueblo de Dios, y todo el pueblo de Dios que esté vivo antes de la segunda venida de Jesucristo, que esté vivo en ese momento, recibirán ese sello de todas partes del mundo, familia. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, nos dice más aún de por qué esos 144,000 no son literales. Podemos ver en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que dice, y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. En Gálatas, capítulo 4, versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y en Romanos capítulo 9, versículo 8 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, escucha esto, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así que, familia, estamos hablando que
Cuando la palabra de Dios habla de los israelitas, de los 144,000, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, está hablando también de nosotros, porque la sangre de Cristo nos ha hecho israelitas espirituales, alabado sea el nombre de Dios. Ya nuestra ciudadanía no es la ciudadanía de la tierra. Yo no sé dónde tú naciste, yo nací aquí en Puerto Rico, pero aunque nací en Puerto Rico, yo digo con orgullo que mi ciudadanía está en el cielo, alabado sea el nombre de Dios. La sangre de Cristo me compró y mi ciudadanía está en el cielo. Tu ciudadanía también está en el cielo. Por lo tanto, familia, somos israelitas espirituales. Tanto es así que aunque el número 144,000, Juan escuchó ese número específicamente, fíjense que fue que él escuchó ese número de los sellados, que eran 144,000. Pero lo que Juan vio fue otra cosa. No vio 144,000, vio un número más amplio. En el libro, en el Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, familia. El sello no es el sábado, que es el sello del Dios viviente, no es para los judíos, es para todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esos que van a estar allí reunidos ante el trono celestial es de todas las partes del mundo. Ese número es simbólico y representa a todos los salvados que vamos a estar allí de todas las naciones, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Las ropas blancas simbolizan redención, las ropas blancas significa justificación, y con palmas en las manos, que también eso representa victoria. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 dice: estos son, hablando de ese grupo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, esto me dice a mí que ese grupo de salvados, antes de que Cristo venga, pasarán por un momento de tribulación, un momento difícil. Pero quiero decirles algo, familia, y esto es sumamente importante, nos lo debemos grabar en esta noche. Este tema tampoco culmina hoy, continúa mañana. Este tema continuará mañana y vamos a hablar acerca de cómo Dios protege a su pueblo. Ese sello va a ser un sello de protección, pero vamos a ver cómo a través de la historia Dios siempre ha protegido a su pueblo. Mañana vamos a tocar un tema sumamente importante, familia, no se lo pierda. Vamos a hablar de cómo Dios va a estar protegiendo al pueblo, porque déjenme decirles algo, y esto les voy a dar un hint de lo que vamos a hablar mañana para que ustedes tengan ese deseo de conectarse. Así como Dios tiene su sello que identifica a su pueblo, el enemigo va a falsificar su sello o el sello de Dios y va a ser una marca para aquellos que le sigan a él. Y en contraparte, uno contra el otro, va a estar el sello del Dios viviente, pero también estará la marca de la bestia. Mañana vamos a estar hablando de eso, familia. Así que si quieres saber de cómo Dios nos protege de la marca de la bestia y qué es la marca de la bestia, ya les estoy dando un hint, es la contraparte del sello del Dios viviente. Te invitamos a que vengas mañana, que te conectes de nuevo una vez más mañana y podamos continuar estudiando la palabra de Dios. Mientras tanto, te quiero invitar a que en este momento cerremos nuestros ojos, oremos y le pidamos la bendición de Dios para que mañana podamos estar una vez más aquí. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todas tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado una vez más de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque vemos que a pesar de todas las calamidades, de los vientos fuertes que van a estremecer este planeta en un momento histórico, tú has separado un sello para proteger e identificar a tu pueblo. Señor, te pedimos que tú pongas ese sello en cada uno de nosotros, Padre. Que tú nos prepares para recibir ese sello y que también nos ayudes a anunciar a otros
para que ellos también se puedan preparar y recibir el mismo sello. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu protección. Gracias porque tú has hecho un plan perfecto de antemano para que todo aquel que crea en Cristo Jesús se pueda salvar y que pueda tener vida eterna. Te quiero pedir una bendición por cada uno de los que están conectados, Padre, los que estuvieron conectados con nosotros esta noche, a través del Zoom y a través del Facebook. Te pedimos una bendición, Padre, por el pastor, por la iglesia de Tres Ángeles, por cada persona que va a ver estos temas eventualmente que están en Facebook. Señor, te pedimos una bendición por cada uno de ellos. Y te pedimos, Padre, que mañana nos ayudes a poder conectarnos una vez más, a estar a tiempo para escuchar tu palabra, Señor, y a aprender un poco más acerca de estas profecías y de estas verdades que tú nos has presentado en tu palabra, que nos dan esperanza y la seguridad de que tú estás al control de todas las cosas. Danos un descanso reparador en esta noche, Señor. Permítenos descansar con tu cuidado donde quiera que estemos, Señor. Haz un cerco de protección alrededor de cada uno de nuestros hogares y permítenos descansar con tu protección. Todo esto te lo pedimos junto al perdón de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.